a esta charla. Vamos a ver si la puedo hacer un poco amena para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a hablar de, bueno, lo que estamos investigando, una de las cosas que estamos investigando en nuestro laboratorio, que son los tipos de tumores del sistema nervioso periférico que están asociados a la neurofibromatosis de tipo 1. Y empezaré un poco haciendo, todos ya sabemos qué tipos de tumores son, pero vamos a hacer un poco de repaso. Primero están los neurofibromas cutáneos, ¿vale? Que todos sabéis son tumores benignos y que la gran mayoría de las personas con NF1 desarrollan neurofibromas cutáneos. Pueden ser muy variables en número, y solo unas decenas o llegar a muchos de ellos, ¿no? Y normalmente aparecen, no es solo esto, pero normalmente aparecen hacia el fin de la adolescencia y van apareciendo a lo largo de la vida. Tenemos después los neurofibromas plexiformes, ¿de acuerdo? Que también son tumores benignos, que en algunos casos, raramente, pero en algunos casos pueden progresar hacia un tumor maligno, a diferencia de los cutáneos. Aparecen más o menos en el 50% de las personas con NF1, todo y que muchos de ellos son internos y no se ven por fuera. Se pueden desarrollar uno o varios y normalmente se desarrollan, o parece que todos se desarrollan se inician durante el desarrollo. O sea que cuando ya se nace con un neurofibroma plexiforme o a los primeros años de vida se puede manifestar. ¿De acuerdo? Por último, tenemos los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, que en inglés se llaman MPNST, y para abreviar le diré MPNST en esta charla, que son tumores malignos, tienen diferentes grados de agresividad, ¿de acuerdo? Las personas con NF1 tienen un riesgo a lo largo de toda su vida de alrededor del 10% de desarrollar uno de estos tumores, que son raros, no es una cosa frecuente. Pueden desarrollarse uno o varios y de hecho se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. ¿De acuerdo? A ver si puedo saltar esta. Sí. Entonces, empezaré por explicaros la investigación que estamos haciendo en neurofibromas cutáneos y os explicaré algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Antes de meterme en esto, solo recordar un poco cómo son los neurofibromas. Los neurofibromas, como sabéis, están compuestos por el mismo tipo de células que están presentes en nuestros nervios, ¿vale? En los nervios de nuestro cuerpo, en los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todas estas células, en lugar de estar bien ordenaditas en nervios, ¿no? Bien aislados, etcétera, están totalmente desorganizadas, pero el tipo de células es el mismo, ¿vale? Entonces, además de que hay muchos tipos celulares que complican el estudio de estos tumores, ¿no? Sabemos también que no todas las células tienen la misma genética, sino que hay unas que son las células de Schwann, que son las células que precisamente aíslan a los axones para que tengamos los impulsos nerviosos. Sabemos que estas células tienen los dos genes en F1 estropeados, a diferencia de todas las otras células del cuerpo que solo tendrán uno estropeado, el que heredemos mutado. ¿De acuerdo? Una de las preguntas que nos hacemos en el laboratorio ¿es suficiente para que se forme un neurofibroma que se pierda este gen en las células de Schwann? ¿Esto ya es suficiente para que se haga un neurofibroma cutáneo? Entonces, desde hace ya bastantes años se ve que, o se ha estudiado, que lo que se llama el microambiente tumoral, que son todas las células que están, aparte de estas células que tienen el gen NF1 estropeado, todas las células que existen dentro de los neurofibromas, como pueden ser fibroblastos, también hay vasos sanguíneos, células del sistema inmunológico, etcétera, hay muchas, ¿no? Matriz de colágenos, pues todo esto se llama el microambiente tumoral y se ha visto que es bastante importante también para el desarrollo de los neurofibromas cutáneos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que estamos estudiando en el laboratorio es cómo se hablan estas células dentro de los neurofibromas, ¿de acuerdo? Las células se hablan entre ellas, como nos hablamos entre las personas, químicamente, pero se hablan entre ellas. Y una de las cosas que queremos saber es cómo se hablan y específicamente todas aquellas cosas que se hablan que permiten crecer, hacer crecer y desarrollarse a los neurofibromas cutáneos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, os explicaré los experimentos que estamos haciendo. Hemos estudiado neurofibromas de 4 pacientes independientes, ¿de acuerdo? Hemos cultivado estas células de Schwann, que podemos cultivar in vitro en el laboratorio. También hemos cultivado fibroblastos de los mismos neurofibromas. Y, por último, lo que hemos hecho es poner estos cultivos celulares, estos dos tipos de células,
en cocultivos, o sea, las ponemos juntas con diferentes proporciones, porque dentro de los neurofibromas las proporciones son exactamente las mismas y más o menos habría un 70% de células de Schwann y un 30% de fibroblastos, ¿de acuerdo? Estos cocultivos están representados aquí, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es extraer todo el RNA de todos los genes. Y para hacer una analogía de este RNA que extraemos de todos estos cocultivos, lo asimilaremos a que son palabras, ¿de acuerdo? Todos estos RNAs de los genes de dentro de las células son como palabras. Entonces lo que hacemos es, cuando estas células de Schwann y los fibroblastos están juntos, ¿de acuerdo? De todas las células, cuando están juntas están hablando, como hemos dicho, ¿eh? Una cosa es que las entendamos, que no las entendemos muy bien, pero hablando están, ¿de acuerdo? Entonces cogemos, extraemos todo este RNA, que serían las palabras que se están diciendo, ¿no? Del 100% de estos cocultivos. Y por otro lado, lo que tenemos es los cultivos por separado, ¿de acuerdo? Los fibroblastos por separado y las Schwanns por separado, sin hablarse entre ellos. Y también cogemos el RNA, estas palabras, ¿no? Que hagan las mismas proporciones, ¿no? De lo que tenemos en cocultivos. Las comparamos, entonces lo que hacemos es compararlas, estas palabras, las comparamos entre los cocultivos y por separado. Y aquí es donde viene un poco la complicación, que no os la voy a explicar, pero podemos detectar estas palabras que se están diciendo entre los fibroblastos y las células de Schwann. Y esto es solo una manera de representar estas palabras. Aquí en concreto, en esta parte de aquí, que espero que podáis ver con mi cursor, ¿vale? Esta parte de aquí son las palabras que se están diciendo entre estos dos tipos celulares. Entonces, lo que hacemos a partir de haber identificado estas palabras, a partir de análisis bioinformáticos, que creo que el año pasado vino Bernat Gell a explicaros un poco cómo eran estos tipos de análisis bioinformáticos, lo que hacemos es convertir estas palabras en frases. Empezamos a relacionar todas estas palabras y empezamos a entender las frases que se están diciendo las células de Schwann y los fibroblastos entre ellas. Y en particular ahora lo que estamos haciendo es estudiar cuáles de estas palabras, estas frases contribuyen al crecimiento de los neurofibromas o al desarrollo y al crecimiento. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que estamos investigando en nuestro laboratorio. Otro de los tumores que estamos estudiando son los neurofibromas plexiformes. ¿De acuerdo? Una de las cosas que nos interesa en el laboratorio de los neurofibromas plexiformes es su desarrollo y sobre todo también su potencial progresión hacia un tumor maligno. Esto no es frecuente, pero cuando pasa es importante conocer cómo pasa, por qué, para poder desarrollar terapias, como después explicará también Conchi, os explicará a todos vosotros, ¿vale? Entonces, de los neurofibromas plexiformes hacia los empinestís, ¿de acuerdo? Hay un paso intermedio, que muchas veces se ve y otras no, que se llama un neurofibroma típico, que son nódulos que aparecen dentro de los plexiformes o asociados, sin estar asociados, digo, a los plexiformes, ¿de acuerdo? Cada uno de estos pasos tiene una histología particular. Podemos diferenciar, cuando los patólogos cogen el tejido, pueden diferenciar perfectamente entre ellos. Pero una cosa es que podamos diferenciar los tejidos y la otra es que entendamos bien cómo se originan, qué alteraciones genéticas tienen, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que queremos estudiar. ¿Qué célula da origen a estos neurofibromas plexiformes que permiten progresar? Y también qué alteraciones hay cada vez que vamos progresando, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que estudiamos en el laboratorio, ya os he explicado alguna vez, ¿vale? Es utilizar modelos. Y uno de los modelos que nosotros hemos desarrollado, y que esto ya creo que ya os he explicado alguna vez, pero os lo voy a repetir, ¿vale? Es estas células que se llaman células madre de pluripotencia inducida, que hemos generado a partir de las células de los neurofibromas plexiformes. Esto es un dibujo donde se ve un neurofibroma plexiforme y sus células, ¿de acuerdo? Las disociamos del tumor o las cultivamos y lo que hacemos es reprogramarlas, ¿de acuerdo? Estas células las reprogramamos. Para reprogramarlas, que es un poco complicado de explicar, lo que hacen es que estas células las ponemos en un estadio, con unas capacidades como si fueran células embrionarias que tienen la capacidad de diferenciar a cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ¿vale? Todo esto lo hacemos en el laboratorio. Y después lo que hemos hecho es poderlas diferenciar hasta células de Schwann. Estas células de Schwann que os explicaba que son parte importante de la generación de los neurofibromas, tanto cutáneos como plexiformes, ¿de acuerdo?
Lo que hemos visto en el laboratorio es que cuando estamos generando estas células de Schwann que no tienen, ¿no? Que no tienen el gen NF1, o sea, las dos copias, como os he explicado, están inactivadas, nos generan muchas veces este tipo de crecimientos en esferas, ¿vale? Parecen como pequeños tumores que nos aparecen en las placas del laboratorio, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho en el laboratorio, aparte de generar estas células, es intentar generar mini tumores, ¿vale? Mini tumores, mini neurofibromas plexiformes o mini neurofibromas en general, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos de dos maneras diferentes. Uno, utilizando solo estas células de Schwann que estamos generando, podemos hacer estas esferas, pero de manera más ordenada, ¿vale? Más sistemática y de manera múltiple en unos pocillos que ahora os enseñaré, ¿vale? Pero también hemos podido generar estos mismos mini tumores en lugar de solo con células de Schwann, también añadiendo fibroblastos de los neurofibromas plexiformes. De manera que tenemos dos tipos celulares, células de Schwann y fibroblastos, que están recuperando otra vez lo que os estoy explicando de que se hablan entre ellas, ¿de acuerdo? Y también hemos generado estos modelos. Entonces, me voy a centrar en este modelo porque es el que nos ha generado más éxito a la hora de hacer un modelo de neurofibroma propiamente, ¿de acuerdo? Aquí, ¿vale? Veis otra vez las células de Schwann, los fibroblastos y cómo estamos formando estos mini tumores. Aquí es un pocillo, estoy enseñando un pequeño pocillo. Esto es una imagen microscópica, ¿ves? Solo son 250 micros, esto es pequeñísimo, pero estas esferas contienen a miles de células, tanto de Schwann como fibroblastos, ¿de acuerdo? Y se pueden asemejar a un pequeño neurofibroma in vitro. Pero no solo tenemos una, sino que tenemos en un pocillo de estos especiales donde hacemos crecer estos mini tumores, tenemos múltiples, muchísimos de ellos. Esto nos servirá para estudiar la biología de estos mini tumores, para estudiar también si podemos encontrar fármacos, ¿no? En el laboratorio para intentar ver que no crezcan estos mini tumores, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hemos hecho para demostrar que estos mini tumores realmente reflejan lo que los neurofibromas de verdad, ¿de acuerdo? Ha sido, bueno, perdón, en esta diapositiva solo lo que os quiero decir es que hemos hemos visto que estos mini tumores, ¿no? Lo que hacen, las proteínas que están expresando dentro de las células son las que se expresan en los neurofibromas, ¿de acuerdo? O sea que son muy semejantes desde el punto de vista de las proteínas que están expresando, pero además lo que os quería comentar, ¿no? Es que gracias a la colaboración con Juan y Conchi, y del laboratorio de Conchi, también podemos coger estos mini tumores, engraftarlos en el nervio ciático de los ratones y hemos visto que hemos podido, a partir de estos mini tumores que son microscópicos y que a simple vista no se ven, ¿de acuerdo? Una vez engraftados, encima del músculo, hemos podido generar tumores que cuando nuestra patóloga de referencia, Cleuferro Magosa, nos hace la histología, nos dice que son muy, muy parecidos a los neurofibromas humanos. O sea que para ella son neurofibromas. Hemos hecho tinciones, las mismas tinciones que se utilizan para caracterizar los neurofibromas humanos, y de hecho esto es un neurofibroma humano, ¿de acuerdo? Porque lo que hemos podido comprobar también con anticuerpos que solo reconocen las células humanas es que estos neurofibromas vienen realmente de los mini tumores que decíamos, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora tenemos un sistema que no solo nos permite estudiar estos mini tumores in vitro, ¿de acuerdo? Y intentar hacer muchas cosas in vitro, sino que las podemos también pasar a los ratones e intentar hacer también cosas in vivo. Hasta ahora en los ratones no se podían hacer crecer células humanas como estas, generando estos neurofibromas plexiformes, y nosotros hemos generado por primera vez para que estos tumores puedan crecer, ¿de acuerdo? De una manera sistemática. Entonces, la última cosa que os explicaré, ya no os explicaré más cosas, no me enrollo ahora más, es sobre los MPNSTs, ¿de acuerdo? Lo que os he explicado es que a partir de los neurofibromas plexiformes se puede progresar hacia un MPNST. Es raro, pero pasa. Y tenemos que entender también cuáles son las alteraciones genéticas que están realizando o que están facilitando que haya esta progresión, ¿de acuerdo? Una de las cosas que estamos investigando, bueno, en nuestro laboratorio es esto. Entonces, como veis aquí, esta progresión, os lo explico,
En los neurofibromas plexiformes sabemos que el 100% de ellos tienen el gen NF1 mutado en estas células de Schwann que os explicaba. Cuando progresan hacia un neurofibroma atípico, que es este paso intermedio, ¿de acuerdo? Sabemos que el 100% de las células que han venido originando este neurofibroma atípico tienen tanto un gen que se llama el gen NF1 como un gen que se llama CDKN2A también inactivado. Y en cambio, cuando miramos los MPNSTs, nos damos cuenta, o entre todo el colectivo científico, que no son el 100% de estos MPNSTs que tienen el gen CDKN2A inactivado. Esto nos hizo preguntar qué estaba pasando, ¿de acuerdo? ¿Qué estaba pasando? Que era que no estábamos detectando bien todas las mutaciones que nos inactivaban este gen, o lo que estaba pasando es que había otras maneras de generar un MPNST que no pasaban por la inactivación de este gen. ¿Mm? Entonces, lo que hicimos fue intentar buscar nuevas maneras de analizar si este gen CDKN2A estaba estropeado en los MPNSTs. Entonces, nosotros hemos visto que realmente hay una nueva manera de analizarlos. Analizando todo el genoma, podemos detectar maneras que les llamamos translocaciones, que nos parten el gen CDKN2A en dos y que no se veían antes. Esta es una figura un poco compleja, pero bueno, solo deciros que cada uno de estas líneas es un MPNST diferente, hemos analizado muchos de ellos, y aquí en gris solo podéis ver un trocito del genoma, un trocito del cromosoma 9, donde contiene el gen CDKN2A, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que en estas zonas grises hay también zonas verdes fuertes o flojas que reflejan que esta parte del DNA de estos MPNSTs se ha perdido, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que hicimos fue detectar también estos triangulitos rojos, ¿vale? Estos triangulitos rojos lo que nos están diciendo es que estos genes están partidos, se está partiendo el gen CDKN2A y muchas veces no genera estas pérdidas de material y por tanto no los vemos. Entonces lo que pasa es exactamente esto que os enseñaré. A ver si puedo apartar esto. Aquí, sí. El gen CDKN2A está en el cromosoma 9, en una parte, y con esta técnica que estamos utilizando, vemos que se nos parte y al final lo que está pasando es que una parte del gen nos queda en el cromosoma 9 como estaba originalmente y otra parte del gen se nos va a otro cromosoma. Esto, que en citogenética es fácil de ver, en los tumores no es fácil de ver y menos en los análisis moleculares, ¿de acuerdo? Y por esta razón, utilizando todo el genoma de estos tumores nos permite ver estas pérdidas que no veríamos, ¿de acuerdo? Estas translocaciones. Por tanto, lo que hemos visto es que en realidad no es el 70% de los MPNSTs clásicos, ¿vale? O los MPNSTs clásicos que pierden este gen, sino que en realidad es el 100%. Esto es importante porque para tratar estos tumores, la pérdida de este gen nos puede facilitar algún tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Que ya existe en la realidad. Ya está, hasta aquí os quería explicar de nuestra investigación. Hay mucha faena detrás y hay un equipo excelente de gente, ¿de acuerdo? Mary, Elena, Itziar están haciendo toda la parte experimental de los experimentos que os he explicado. Miriam y Bernat son los bioinformáticos del grupo. Inma, Alex y Eli se dedican también al diagnóstico genético. Eli y Nuria también están investigando la NF2, ¿de acuerdo? Nada de esto tampoco se podría hacer sin la larga colaboración con el grupo de Conchi Lázaro, que como habéis visto podemos hacer todo el tema de los ratones también con tumores benignos, no solo con malignos, gracias a ellos y a su experteza, tanto de Juana como de Conchi como de Edgar. Colaboramos con el doctor Ignacio Blanco, evidentemente, y con todo el CESUR de facomatosis. Es indispensable toda la parte clínica y de diagnóstico genético, de genética clínica, y también con la patóloga Cleoferro Magosa y con muchos otros investigadores y clínicos como Héctor Salvador, etc. Esto es un trabajo de mucha gente, ¿vale? O sea que gracias, y solo quería acabar dando las gracias a mucha gente que nos da soporte para nuestro grupo, pero en especial la Fundación Proyecto Neurofibromatosis, que sin su ayuda
muchos de los jóvenes que tenemos formándose en nuestro grupo no podrían desarrollar su tesis doctoral y gracias a las ayudas de la Fundación se puede hacer. Esto es súper importante, no saben cuán importante es. Y después también dar muchas gracias a la asociación, a todos vosotros, por toda la colaboración que hemos tenido siempre, por las ganas de coordinar muchas de las relaciones de tumores cuando os operáis, etcétera, etcétera. O sea, gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Edward, por la presentación. Ahora abrimos un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Para levantar la manita, tenéis una mano. A ver que lo vea yo dónde está. Yo no veo la mano en mi abajo. ¿La veis vosotros? Creo que las manos están en el Teams. En este no sé si hay Sí, mano. hay una mano azul. Sí hay manos a ver, en el Zoom, pero ahora no las sé ver yo en esta... Porque os he puesto... Ah, mira, en reacciones, ¿no? Ah, no. No, en reacciones no. No, en reacciones. En más, le dais a más y aparece chatear, configuración de la reunión, reunión minimizada, fondo ¿Pero virtual. ¿Dónde está más? Abajo del todo, donde pone silenciar, iniciar vídeo, compartir, participantes. Bueno, yo estoy con el teléfono, a mí me aparece en el teléfono. Me aparece más, abajo del todo a la derecha, a mí me La aparece. derecha aparece abajo del todo, sí, un más. Pues si le dais ahí aparecen reacciones. No. Si no, arriba. Inténtalo arriba. Arriba, yo en el iPad lo tengo arriba, la función de más. Bueno. Yo no lo veo. Si Yo no lo hacéis veo ni clic en arriba. participantes, te sale. Sino que se pregunte y ya está. Sí. Si no, pues abrís el micro y hacéis la pregunta. Sí, casi que sea eso, ¿no? Y somos más Quien eficientes. tenga mano que la levante y quien no que abra el micro, ¿no? Quizás. Sí. Empiezo yo para así la gente se anime un poco. Edu, el campo de los neurofibromas dérmicos, ¿no? Siempre ha sido una de tus obsesiones profesionales, ¿no? Porque, bueno, cuando estábamos juntos, ¿no? Tú empezaste haciendo la tesis en estos tipos de tumores, que aunque sabemos que no malignizan, sí que son un gran problema, ¿no? Y vosotros nos podéis decir, los que estáis al otro lado, pues a nivel del día a día y también a nivel, pues, estético y de imagen y psicológico. No sé si puedes hablar un poco cómo ves que tus trabajos pueden contribuir y también los trabajos que se están realizando con otros laboratorios en este tema y cómo ves el futuro a medio y a largo plazo para tratar este tipo tumoral. Si nos quieres comentar un poco. Sí, la verdad es que estos tumores son benignos y desde el punto de vista, digamos, del cáncer no representan nada. Mucha gente que estudia el cáncer no les diría tampoco cáncer, ¿no? Porque son hiperproliferaciones de las células, pero realmente son tumores que son complejos por estar compuestos por diferentes tipos celulares, ¿no? Parece un poco una paradoja que un tumor benigno de estas características no sepamos buscar algún tipo de fármaco para que no crezcan o para prevenir su desarrollo. Y la paradoja es que en realidad son, digamos, benignos desde el punto de vista del cáncer, pero que son muy complejos desde el punto de vista biológico. Entonces, bueno, empiezan a haber inhibidores, ¿no?, de las rutas bioquímicas que se impactan cuando no hay la neurofibromina, ¿no?, como hemos visto con el selumetinib y todos estos inhibidores de la vía de RAS a través de un punto que se llama MEK, de una proteína que se llama MEK, ¿de acuerdo?, que empiezan a dar sus frutos, ¿no?,
pero claramente no estamos aún allí, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en el campo se está intentando implementar, si se pueden dar de manera tópica, para los neurofibromas cutáneos, estos inhibidores de MEK, ¿de acuerdo? Nuestro sueño, Conchi, siempre era poder tener una pequeña pomada, ¿no? Que la gente se pudiera poner en cada neurofibroma cutáneo y que desapareciera. Bueno, un poco estos agentes tópicos, ¿no? De inhibidores de MEK, que ya se utilizan también con otros inhibidores, pero para otras enfermedades, ¿no? Pues quizás pueda resultar, ¿no? Quizás pueda resultar. Lo que pasa es que todos estos tipos de inhibidores, dados de manera masiva y crónica, pueden tener efectos secundarios, ¿no? Y entonces todas estas cosas son las que tenemos que investigar, que no haya efectos secundarios, que la medicina no sea peor, ¿no? que la enfermedad, ¿no? Pienso que aún nos falta un poquito entender un poco más, pero como os explicaba, estas palabras y estas frases que se dicen entre las células, ¿de acuerdo? Y ver cuáles de estas frases, que son realmente rutas bioquímicas, ¿no? Que se están hablando las células, son las importantes para que los neurofibromas crezcan, e intentar buscar maneras de cortarlas, ¿no? De que no se hablen de esta manera y se hablen de otra manera para evitar estas proliferaciones celulares, será una manera de poder evitar que se desarrollen, ¿no? Y bueno, en esto estamos, ¿no? En esto estamos. Creo que se está avanzando mucho y que yo he visto un salto en los últimos años, he visto un salto bastante cualitativo al respecto de los neurofibromas. Creo que estamos mucho mejor ahora que hace 15 años, donde vi un poco un parón, ¿no? Como si el campo se estancara un poco, ¿no? En cambio, últimamente estoy viendo que hay trabajos que están avanzando bastante y yo pienso bueno, que vamos en la buena dirección. Lo que siempre pasa un poco, ¿no? Es que entre los investigadores y los pacientes siempre tenemos este desfase, ¿no? Que lo que para nosotros nos parece rápido, para vosotros os parece una eternidad, ¿no? Con toda la razón. Pero esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad. Yo también lo veo como tú dices y de hecho, ¿no? En el último congreso americano, CTF, ya hubo como 2 grupos que presentaron ensayos, preensayos o primeras pruebas, ¿no? De tratamientos para los neurofibromas dérmicos. O sea que sí que, como dices tú, se ha de tener mucha precaución y no sabemos de aquí a llegar al paciente, ¿no? Lo que hablábamos antes de estar todos conectados, ¿no? La vacuna del COVID, cuán rápido se está desarrollando, ¿no? Porque hay tanto dinero y tanto esfuerzo y porque es una pandemia. Esto quizás va a ir a otro ritmo, pero realmente al menos estamos en el camino que toca, ¿no? Que es pues el desarrollo de pruebas de concepto, ¿no? Y cuando esto está más o menos validado, pues pasar a ensayos clínicos. Creo que tenemos una mano levantada, que es la de Aranzazu. No sé, estoy haciendo el papel de moderadora, no sé si me tocaba, pero lo hago. Aranzazu, ¿quieres hablar tú? Sí, sobre lo que estáis comentando de los inhibidores MEK, una vez que se reduce el tumor y se opera o se reduce del todo, ¿es un tratamiento para siempre o se finaliza la reducción del tumor y se acaba? A ver, muchos de los ensayos que se han hecho eran sobre todo para neurofibromas plexiformes que no eran en niños que no eran operables, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos una información un poco parcial. Sí que han habido tratamientos que se han utilizado para reducir el volumen de los neurofibromas y con el volumen reducido poder operar en algunos casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nuestro amigo, el doctor Thorsten Rosenbaum, nos comentó en el último congreso que él había podido operar a algún niño con esta reducción del volumen. Pero mucha de la información que tenemos aún es parcial, porque se ha hecho con estos ensayos solo en neurofibromas que no eran operables realmente. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco la reducción ha sido del 100%, ¿de acuerdo? Ya. Sino que
sino que ha sido una reducción parcial, en algunos casos muy significativa, en otros significativa, pero no total, digamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Pienso que podemos avanzar un poco más con estos tratamientos de inhibidor de MEK, seguro. Gracias, Edu. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere abrir el micro y preguntar directamente si no encuentra la mano? Sí, yo. ¿Me oís? Loreto, ¿sí? Pues ¿quieres hablar tú? Sí, Vamos. He oído otra vez de chico detrás, que no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quiere hablar? Soy Jesús, es que yo no sé levantar la mano, entonces vale. activado, pero bueno, cuando me dais paso, vale. Sí, cuando acabe Loreto, si quieres Jesús, hablas tú. Perdona, Loreto. Nada. Los neurofibromas dérmicos, en el caso de que una persona tenga bastantes, muchos, y quiera quitarse alguno, hasta, bueno, aunque esto evoluciona muy rápido, pero hasta que llegue el momento de que se quiten con alguna pomada, medicación, y quiere quitarse alguno, ¿es recomendable utilizar la cirugía o láser? ¿O qué sería lo más recomendable? No en los plesiformes, sino en los neurofibromas dérmicos. Sí. A ver, yo no soy médico, ¿de acuerdo? Soy biólogo, pero hay diferentes maneras en que los médicos, ¿no? Los dermatólogos, reseccionan, o los cirujanos cuando se requiere, reseccionan los neurofibromas cutáneos, ¿de acuerdo? Tanto pueden ser con láser, con cirugía convencional, ¿de acuerdo? Incluso ambulatoria. Hay diferentes maneras de quitárselas lo que estaría bien es hablar con tu médico exactamente qué te recomienda él, ¿no? para quitártelos, cuál es la mejor manera de quitártelos, porque dependiendo de la zona donde estén, cuántos haya, etcétera, etcétera, se puede recomendar una manera o se puede recomendar otra, ¿de acuerdo? Últimamente hay unas revisiones de cómo quitarse los neurofibromas que creo que están haciendo bastante mella entre todos los médicos que los están viendo sobre las diferentes posibilidades de poder utilizar, estas diferentes posibilidades para quitárselos, ¿no? No creo que haya una manera de quitárselos, digamos, hay diferentes. Gracias. Sí, hola. Jesús, sí. Sí, buenos días, Eduard. Bueno, mi pregunta va un poco también en relación a lo que acaba de decir la compañera. En los neurofibromas cutáneos, pues muchas veces el miedo que nos da quitarlos, porque los quitas porque te duelen, ya sabemos que es básicamente por lo que uno se los quita. El problema siempre es el miedo a que se reproduzcan. ¿Nos podrías explicar algo de por qué se reproducen o darnos alguna aclaración sobre esto? Gracias. Sí. Bueno, otra vez, ¿no? Yo repito que yo no soy médico, todas estas preguntas son más para un médico, pero lo que sí que hablando con ellos, ¿no? Muchas veces se reproducen sencillamente porque la zona donde están impide quitarlo todo, ¿de acuerdo? Impide hacer una resección de todo el neurofibroma. Si no está todo el neurofibroma quitado, a veces puede reproducirse. Pero en aquellos cutáneos que es fácil poderlos sacar todos, en principio no tendrían por qué volver a reproducirse el mismo neurofibroma. El problema viene porque hay muchos tipos hay células esparcidas por todo el cuerpo que son potencialmente generadoras de neurofibromas, ¿de acuerdo? Y entonces puede ser que algún tipo de trauma o de herida o de tal facilite un poco este crecimiento, ¿no? Entonces, la operación en sí es un poco de trauma y podría ser que algún tipo de célula por allá al lado se animara a crecer si no tuviera el gen NF1 también por allí. Pero vaya, en principio, cuando se puede quitar bien el neurofibroma cutáneo, todo, porque está en una zona que se puede sacar perfectamente y verlo bien, no tiene por qué volver a crecer. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. ¿Más preguntas?
No sé si habríamos de pasar a mi charla. Lo digo porque no sé si la gente a las 11 se tiene que ir. Sí, parece que no hay más manos levantadas o gente que abra el micro para preguntar. De todas maneras, también deciros que la webinar del mes que viene y en la de enero habrá médicos que a lo mejor sí pueden hacer, y cirujanos, que a lo mejor sí pueden dar una explicación más exhaustiva a este tipo de preguntas. Simplemente para que también los participantes en esta webinar lo tengan claro de que sí tendremos médicos y cirujanos en las próximas para que puedan de una manera más precisa a lo mejor dar esa respuesta. Sin duda será la mejor manera de contestar a estas preguntas. Bien, pues si no hay más preguntas, damos paso a la ponencia de Conchi. Y de todas maneras, si alguien tuviera alguna pregunta, que nos mande un correo para hacerlo. Y una cosa, Conchi, antes de activar la presentación. La he hecho, la he activado, ¿la veis? ¿Puedes activar los subtítulos? ¿Tiene tu PowerPoint para activar subtítulos? No lo sé. ¿Dónde lo tengo que mirar? Salte de la presentación. ¿No será esto? Sí, sí, ¿no? Perfecto. Sí. Vale, es que tenemos algunos afectados de NF2 que tienen problemas para poder seguir y así lo facilitamos muchísimo más. ¿Vale? En Edward ya tenía la charla comenzada cuando me di cuenta y me daba cosa cortarle. Ostras, me sabe muy mal, la verdad, lo siento. De todas maneras, el vídeo se está grabando, o sea, la webinar se está grabando y la vamos a subtitular y lo vamos a subir al canal de YouTube para que luego se pueda ver con subtítulos en lo que es toda la ponencia. ¿De acuerdo? Espera, que no me funciona el puntero. No sé por qué. Bueno, es igual. Yo creo, a ver. Sí, nosotros sí vemos el puntero. Ahora. Sí, pero me hace como el tonto, no puedo... Bueno, creo que más o menos así lo veis bien y se pasa para adelante, ¿no? ¿Veis la segunda diapositiva? Sí. Vale. Bueno, primero de todo, como ha dicho Edu, pues muchas gracias a la asociación de pacientes y también a la fundación, ¿no? Por siempre estar a nuestro lado desde que estamos en este campo, que ya son muchos años. Una de las ilusiones siempre y de las acciones que hacemos anualmente que nos hace más ilusión es venir y compartir con vosotros esa mañana en Madrid, ¿no? Que es muy intensa porque venimos del AVE, hay muchas charlas, no hay tiempo suficiente para interaccionar con todos, pero el calor humano se nota y a nosotros nos da como un subidón de energía veros. Esto del mundo virtual, ¿no? Es como un poco más rollo porque no sabes ni el que hay al otro lado, pero os sentimos que estáis detrás siempre y agradeceros, porque como siempre lo digo y lo digo porque lo pienso, sois nuestra razón de nuestro trabajo diario. Edu ya lo ha comentado, he empezado al revés que él, yo empiezo presentando el grupo, así vamos enlazándonos y sabéis que en Barcelona hay mucha tradición de estudio, de análisis genético y estudio de las neurofibromatosis. Creamos este logo de grupo de neurofibromatosis hace unos años y somos básicamente investigadores y facultativos que estamos en el ICO y en el campus de Badalona, en el IGDP, en el Hospital Germans Trias y Pujol, que para los que seáis nuevos, pues hace unos años que el gobierno nos dio la acreditación de CESUR, de facomatosis, para adultos en Germans Trias y Pujol y para niños en San Joan de Déu y bueno, que somos una familia bastante grande y como ha dicho Edo, muchos profesionales detrás y agradecerles a todos pues estar allí. El objetivo así en relación a los tumores malignos que hemos comentado, pues sería estudiar las bases genéticas y moleculares de estos tumores. Nuestro grupo establecería modelos para el estudio, como veréis en las siguientes diapositivas, para buscar al final de todo nuevas terapias, que es lo que todos los pacientes que estáis afectados por esos tumores deseáis.
La neurofibromatosis de tipo 1, para si hay alguien que es nuevo en la comunidad, es una enfermedad genética con un patrón autosómico dominante, una prevalencia alta dentro de las enfermedades minoritarias, de 1 en 3.500, y se considera que todo el mundo que lleva una mutación en el gen NF1 pues expresa la enfermedad a partir de los 8 años. Lo que pasa es que la puede expresar de forma muy variable, como todos vosotros, sobre todo los que sois pacientes o familiares, lo sabéis. Esta enfermedad tiene diferentes características que repasamos muy brevemente, como son las manchas café con leche, las ferides o pegas inguinales axilares y submamarias, los nódulos de Lisch en el iris, neurofibromas dérmicos que hemos comentado ahora con Edu, neurofibromas plexiformes, lesiones óseas características, glioma óptico y el protagonista de mi charla, que son los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos. Estos tumores son un tipo de sarcomas, representan aproximadamente entre un 3 a un 10% de todos los sarcomas y aunque son su prevalencia es muy baja, la mitad de ellos se dan en pacientes con neurofibromatosis de tipo 1. Por tanto, para los pacientes con neurofibromatosis sí que es un problema importante. El tratamiento convencional es radio y quimio y primero de todos es la detección precoz y la resección quirúrgica, diría, esta diapositiva al revés, esto es lo mejor y después se puede dar radio o quimio dependiendo del lugar, de la ubicación y del tamaño, pero ninguna de estas terapias es suficientemente buena, pero es lo único que tenemos hasta el momento. Entonces, cuando ya nuestro grupo hace unos años se afincó en el ICO, en el Instituto Catalán de Oncología, porque era un hospital que básicamente se basaba en cáncer y porque estos tumores estaban un poco huérfanos de estudio y por las circunstancias que os comentaré en la siguiente diapositiva de expertos a nuestro alrededor, decidimos ir creando una plataforma de precisión para estudiar estos tumores. Lo que hacemos es cuando un paciente es diagnosticado de este tipo de tumoral, ya sea en el seno de la neurofibromatosis, que es lo más frecuente, o esporádico, intentamos tener una pieza de este tumor. Y esto tenemos que agradecer a la asociación que siempre nos ha ayudado a diseminar este proyecto y a ponernos en contacto con los facultativos que intervienen estos tumores para tener una pieza de este tumor y crear el biobanco de estos tumores tan raros. Una vez tenemos este tumor, lo podemos caracterizar y esto lo hacemos con el grupo de Eduard Serra y con los patólogos de referencia. Hacemos una caracterización histológica y después una caracterización genómica, tanto a nivel de exomas, SNP-array, como comentaremos, arrays de expresión, con la idea de tener toda esta información para ir creando un repositorio de diferentes tipos de tumores de este tipo y poder crear conocimiento sobre los mismos. Después tras recibir el tumor, lo que hacemos es intentar perpetuarlo en un modelo animal, que veréis más adelante, y también establecer una línea celular. Las líneas celulares, como os ha comentado Edu de otra manera, pero crecen en pocillos o en placas y son mucho más fáciles de mantener que un ratón y nos pueden ayudar a utilizar tratamientos de forma experimental y después podemos validar en el modelo molino. Y esta es un poco la plataforma que con los años y gracias al apoyo de muchos organismos financiadores y sobre todo también, como ha dicho Edu, de la Fundación Proyecto Neurofibromatosis, pues hemos podido ir desarrollando y haciendo mayor. A ver, ¿por qué no me pasa adelante? Vale, me pasa adelante, no sé por qué. Vale, ahora sí. Entonces, como os he dicho, de todos los pacientes que tienen este tipo tumoral y es en NF1 esporádico, lo que queremos hacer es crear modelos animales de ratón, que os enseñaré, y líneas celulares, y caracterizarlos y tenerlos para su uso posterior. ¿Cómo se hacen estos modelos animales? Y es una de las razones por las que decidimos empezar esta línea. Es que aquí Alberto Villanueva es un investigador del ICO, pero también en el proceso de estos últimos años ha creado una compañía que se llama Xenopath, porque tiene una experiencia grandiosa en crear modelos animales murinos para diferentes tipos tumorales. Él trabaja pan-tumor y nosotros pensamos
bueno, pues estos tumores nuestros que son tan particulares y que necesitan tanto un avance cualitativo, porque no nos aliamos con él e intentamos hacer estos modelos. Porque clásicamente la comunidad, hasta hace unos años, lo más fácil era hacer un modelo ectópico, es decir, que del tumor del paciente se implanta subcutáneamente en la piel de un ratón atímico este tumor y crece allí en el ratón. Pero no es el modelo ideal. El modelo ideal para nosotros es lo que está haciendo el grupo del doctor Alberto Villanueva, que es hacerlo ortotópico, es decir, poner el tumor en el mismo sitio donde lo tiene el paciente, abrir la piel del ratón, el músculo, llegar, por ejemplo, en este caso, al nervio ciático e implantarlo allí. Porque creemos que este implante del tumor en un contexto igual al del paciente lo va a mimetizar mejor y además estará rodeada de todos los factores que necesita el tumor y que quizás a nivel subcutáneo no es lo mismo. Y el entorno, sabemos, el microambiente, habéis oído hablar, supongo muchos de vosotros, que es muy importante también para el desarrollo tumoral. Entonces este fue nuestro primer modelo que nos costó mucho obtener, pero bueno, han pasado muchos años desde este primer modelo y ahora ya tenemos 23 modelos. No voy a entrar en detalle, algunos son en F1, algunos esporádicos, algunos de algún paciente solo tenemos un tumor, el primario, pero de algunos tenemos el tumor y la recidiva y de algunos incluso tenemos tumor, recidiva y metástasis. De todos ellos, Juana Fernández, en mi grupo, la iba a nombrar un poco más adelante, pero ya la puedo nombrar aquí, que ha sido también muchos años cofinanciada con el proyecto Fundación Neurofibromatosis y que es una investigadora postdoctoral senior en este campo y una gran experta en el tema, intenta siempre desarrollar líneas celulares, porque como os he dicho es mucho más fácil mantener una línea que un ratón y es más fácil trabajar con ella. El problema es que las líneas celulares de estos tumores cuestan mucho de generar y de todos estos intentos que ha hecho solo ha podido tener 5 líneas propias, pero ya es un paso de gigante porque hasta ahora no teníamos ninguna propia nuestra. Entonces además en 5 modelos tenemos el tumor primario, el ratón y la línea celular. Y estos son los ideales para hacer cualquier tratamiento farmacológico a la carta. De los otros modelos también podemos utilizarlos para validar, pero estos que tenemos la línea celular nos interesan mucho más. Entonces, este trabajo ya lo conocéis, también lo presentó Juan y lo voy a pasar muy rápido y decir que nosotros ya en el primer trabajo que hicimos, gracias al proyecto con el grupo de Edu, con Alberto, nosotros y el apoyo de la Fundación, fue validar esta plataforma. La validamos en 5 modelos de los 23 que ahora tenemos. La validamos a nivel histológico con los patólogos, a nivel genómico y a nivel transcriptómico. A nivel histológico, no hace falta que entremos en detalle, lo que hicimos es comparar el tumor primario con los modelos ortotópicos que íbamos generando, darle al patólogo los tumores, él hacía laminillas, las teñía y decía: realmente a nivel estructural, a nivel celular, me cuesta distinguir qué tumor viene en un ratón y qué tumor viene del primario. Estaba diciendo que estábamos haciendo un buen modelo. Además de la hematoxilina y dioxina que habéis visto, se hace una batería de marcadores que caracterizan a estos tipos tumorales. Y aquí vemos una imagen y también lo que el patólogo veía, ¿no? Y es que realmente el tumor primario, el ortotópico y la línea eran muy parecidos. Si se había una tinción para un marcador concreto, la había en todos los estadios y si no estaba, pues no. Entonces también nos daba dando validez al tumor, al modelo, quiero decir. Con el grupo de Eduard y Bernard Gell lo que hicimos es analizar todo el DNA, una foto de todo el DNA del tumor primario, del modelo y de la línea y ver que eran muy iguales. Aquí no entraré en detalles, pero lo que solo quería que vierais que el patrón, ¿no? de grises, de separaciones es muy parecido entre el primario, el modelo y la línea. A veces podemos observar alguna diferencia, como en este caso, que puede ser propia del desarrollo o de la idiosincrasia de la línea tras unos pases, pero a grosso modo la gran mayoría del genoma es igual.
Igual hicimos a nivel más de detalle, esto es una técnica que la pasada que se llama Snip Array, esta es secuenciar todas las letras, las letras codificantes de nuestro genoma y ver si eran iguales y qué cambios había. Y realmente después de caracterizar el tumor, que cada tumor tiene las mutaciones propias y que lo hacen a él y único, tanto los ratones como las líneas tenían muy pocas mutaciones adicionales. Esto quiere decir que realmente se perpetuaban muy igual. Y igual pasó a nivel de transcriptómica. ¿Qué quiere decir transcriptómica? Los genes dan un producto que se llama RNA, que codifica para la proteína, que es como el soldado, ¿no?, de las células que realizan las funciones. Este paso intermedio, el RNA, se puede también analizar a nivel global y también vemos lo mismo, que los tumores y los ortotópicos que generábamos tenían una expresión igual, que quiere decir que no solo eran los genes, sino el RNA y probablemente las proteínas que son realmente los obreros de las células. Nos estaba diciendo que a todos los niveles estábamos validando el modelo. Pues nada, ahora os he explicado la plataforma y solo dos ejemplos de cómo la estamos utilizando y ya lo discutimos juntos. Uno es, estamos utilizando esta plataforma para buscar nuevas terapias y para eso hemos establecido una colaboración con el National Center NCATS del Instituto de Salud Americano, NIH, para analizar una librería que tienen ellos de fármacos que son clínicamente relevantes en oncología y que además ya están muchos de ellos aprobados o en fases de ensayos clínicos muy avanzadas, probarlas con nuestras líneas. Entonces, no solo que probamos estos fármacos, estos casi 2000 fármacos a nivel individual, sino que probamos combinaciones de los mismos, con la idea de buscar efectos sinérgicos entre diferentes fármacos. Estos fármacos que juntos, ¿qué quiere decir efectos sinérgicos? Que juntos se potencian y a una dosis más baja podemos obtener una reducción tumoral más elevada. Una vez identificados, se evalúan a nivel in vitro con las placas de células que vemos y después podemos ir a la validación in vivo con los ratones. Esto es el trabajo que Juan os explicó más detalladamente el año pasado. Yo solo paso por encima y os explico la plataforma. Y este es un trabajo reciente de la semana pasada que estamos acabando de analizar, pero deciros que hay una combinación, ¿no?, que hemos probado de dos fármacos que parece que da un resultado muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos a los ratones sin tratar, los tratamos con el fármaco 1, con el fármaco 2 y después con la combinación y analizamos cómo el tamaño, aquí se ve mejor, se mantiene, reduce o sigue creciendo, pues vemos que cuando no le damos nada al ratón el tumor va creciendo. Si le damos los fármacos parece que algunos decrecen de tumor, el tumor, pero la combinación del 1 más 2 nos da una mejor respuesta. Igual pasa en un modelo que hicimos en F1 y en un modelo esporádico, que la combinación de tratar uno más otro es lo que da mejor respuesta. Eso es lo que buscamos con la plataforma de NCATS, buscar fármacos que juntos sumen y puedan tratarse, como se está haciendo en otros tipos de tumores, ¿no? Para evitar resistencias al tratamiento, lo que se hace es como atacar el tumor por dos vulnerabilidades diferentes y entonces poder intentar detener su crecimiento de forma más eficaz. Y por último, para cerrar el ejemplo, pues un caso de medicina personalizada que también hemos publicado a principios de este año con la ayuda de la Fundación. Fue un paciente de Héctor Salvador y del grupo y del doctor Morales de Sant Joan de Déu de Barcelona. Era un adolescente que tenía una recaída con un tumor de este tipo. En el momento de la recaída nos enviaron tumor a nosotros y el paciente siguió su tratamiento experimental que decidieron, bueno, experimental validado que tenían como ensayo clínico en el Sant Joan de Déu, que eran estos dos fármacos. Mientras que el paciente seguía su tratamiento, lo que hicimos en el laboratorio es, con un trocito de tumor hicimos el análisis genómico.
para identificar si podíamos identificar algunos genes mutados que nos pudieran dar idea de cuál era el punto débil de ese tumor y qué fármacos podíamos utilizar. Y de las mutaciones que encontrábamos, pues vimos que a lo mejor había 2 fármacos que podían ser ideales. Aparte, había otros fármacos en la literatura o en nuestro laboratorio, en ensayos, que también dijimos probar en el ratón. ¿Pero qué hicimos en el ratón? En el ratón, primero, aparte de conseguir el modelo y perpetuarlo, primero le dimos lo que le estaban dando al paciente en ese momento. Y esto es por lo que llamamos medicina personalizada a tiempo real, porque le estamos dando el mismo al ratón que le dábamos al paciente. Una vez veíamos que había una disminución del tumor, los dejábamos a los ratones crecer el tumor para ver si había como un recrecimiento, que quiere decir que se habían estado haciendo resistentes al tratamiento que le estaban dando al ratón en ese momento. Porque eso es lo que esperábamos que a lo mejor le pasaría en el paciente, ¿no? Íbamos en paralelo en el paciente. Si el paciente después de este tratamiento recaía, tenía una recidiva, a ver si mientras tanto teníamos los resultados del ensayo que habíamos hecho y podíamos guiar el tratamiento del paciente. Entonces, Alberto, pues este es el tumor del paciente que tenía en esta región, y lo que hicimos con Alberto Villanueva es probar todos estos tratamientos y ver cómo funcionaban. Uno de los fármacos que nos había dado luz, la genómica, parecía que un inhibidor de uno de los genes mutados no daba diferencias con el vehículo, o sea, con el control. Mientras que otro que estaba Alberto analizando por otros estudios parecía que sí. Pero además hicimos muchos otros tratamientos y vimos que había un tratamiento que era un tratamiento que nosotros habíamos identificado anteriormente con el trabajo de Juan y Joan Castellsagué, que era sorafenib con doxorubicina, que era el mejor tratamiento, la mejor respuesta que observábamos en este tumor. Entre tanto, lo que pasó es que el paciente no tuvo una recidiva, sino que tuvo una metástasis pulmonar. Por tanto, no era la situación ideal con lo que nosotros habíamos trabajado a nivel del ratón, porque no habíamos trabajado en metástasis. Igualmente le dijimos al grupo de clínicos los tratamientos que habían ido mejor, la Braxane y la Doxo, como os comentaba, más sorafenib. Le dieron al paciente algunos ciclos, pero el paciente, las metástasis no aumentaban el número de metástasis, pero no se reducían y lo decidieron intervenir quirúrgicamente. Y el paciente a día de hoy sigue libre de enfermedad y han pasado varios años. Entonces no es el mejor modelo porque tuvo metástasis, pero es un poco lo que queríamos decir, que nos gustaría poder llegar, ¿no? Hacer esta medicina personalizada a tiempo real. Y ya para acabar, que a ver que me estoy pasando, que soy una rollera, decir las conclusiones es que gracias al esfuerzo de muchos profesionales y de muchos agentes financiadores que han creído en nosotros, hemos desarrollado esta plataforma, que tenemos varios modelos animales que podemos utilizar para nuevas moléculas que queramos testar, y que actualmente pues estamos trabajando en un proyecto que lidera Eduard en la Fundación Marató de TV3, y que también la Fundación nos ayuda en la parte que hacemos aquí en el ICO para mejorar el conocimiento y el tratamiento de estos tipos tumorales. Y solo decir aquí una foto del grupo que estamos en el ICO, que a Juan ya la conocéis. Edgar es un estudiante de doctorado que está con nosotros gracias a la fundación, y Alberto Villanueva, que es el experto en modelos animales. Y muchas gracias. Dejo de compartir para que nos veamos. Muchas gracias, Conchi. Voy a dejar de compartir porque me pasa que esto no me funciona el puntero muy bien con esto que he hecho del subtítulo y no puedo dejar de compartir. Ay, ¿tú me puedes quitar la presentación? Ya está, ya está. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Conchi, por la exposición que nos has hecho. Ruth tiene una pregunta, la ha escrito en el chat, y te preguntaba, ¿están incluidas en esos estudios
los meningiomas y neurinomas? Gracias, Conchi. Espérate, que se me ha quedado. Vale. Perfecto. No, en nuestro estudio de ahora no. Pero sí que existe... Conchi, disculpa un momentito, ¿puedes poner aunque sea el inicio de la presentación para que la traducción salga en el... y lo pueda leer Ruth Flores, por favor? Ay, perdona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a compartir? Sí. Sí. Vale, perdonad. Gracias. Hago compartir y que pongo la presentación. La primera, sí. ¿Así? Y entonces le doy aquello que me ha destorotado el ordenador. ¿Ves? Es que me ha quedado el ratón que no me hace ni caso. Vale. Y por aquí. ¿Así funciona? ¿Ahora? Sí. Vale. Perdona, Ruth, los fallos del directo. Me decías que si había en los meningiomas, ¿no? Y neurinomas. Vale. De momento nuestro proyecto solo se ha centrado en estos tumores en PNST, pero sí que estamos, Alberto está por la labor de intentar hacer modelos en otros tipos tumorales. Lo que pasa que creo que probamos un neurinoma, ¿no, Edu? Una vez. No me acuerdo. Puede ser que Sí. Lo que pasa es que los tumores, los schwannomas o los neurinomas, digamos, como los neurofibromas plexiformes o los neurofibromas, no crecen en ratones engraftados. Es el gran problema. Ese no creció y hemos probado varios plexiformas y no han crecido. Meningiomas, hasta donde yo sé, no hemos probado ninguno. Los meningiomas son dificultosos para hacerlos ortotópicamente también, ¿no? Por donde se implantarían en el ratón, ¿no? Pero sí que existen modelos animales modificados genéticamente que desarrollan tanto neurinomas como meningiomas, ¿de acuerdo? La idea un poco sería ver si podemos seguir las mismas estrategias que estamos desarrollando para los neurofibromas plexiformes, si la gente del campus de Canruti, que hay todo un grupo de otorrinos muy bueno, y con Elizabeth Castellanos y Ignacio Blanco, ¿no?, que están liderando la parte de NF2, se podría intentar hacer un modelo parecido al que hemos hecho de nuestros mini tumores que os comentaba antes, pero que fueran o bien schwannomas o bien meningiomas, sí. Yo no veo el chat cuando estoy así en modo de presentación completa. No sé si hay manos y tampoco, o si hay preguntas escritas. Conchi, sí. Oye, quería hacer una pregunta. ¿Todos los afectados que tienen una malignización pueden tener acceso a la medicina personalizada que has contado de ese caso, de ese chico que estaba atendido en Sant Jan de Déu? Nosotros, hasta tengamos financiación, lo ofreceremos y lo intentaremos. No siempre es fácil porque el tumor ha de llegar en pocas horas, ha de llegar fresco, ha de implantar y que crezca en el ratón. El grupo de Alberto tiene una tasa de obtener ratones muy elevada y nosotros estamos por la labor de obtenerlo. Como no son muchos, podemos comprometernos. Si llega a ser un momento que son muchos y no podemos, pues habremos de pedir ayuda pues al ministerio, a los hospitales o a quien sea, pero por nosotros sería lo ideal y vamos a intentar hacerlo siempre que podamos. Perfecto. Oye, la combinación de dos fármacos que has dicho que parecía que era efectiva en ratón, una de las últimas diapositivas, ¿esa se puede empezar a utilizar ya en pacientes o todavía no? No, es lo que decíamos, ¿no?, un poco con Edu, ¿no?, que nosotros si vemos esto, que parece que ha salido bien, se tendría que replicar quizás en otras líneas, en otros tumores, y después ver, puede ser dos cosas. Si podemos ver que hay ensayos clínicos que han validado estos fármacos, que la mayoría sí,
entonces sí que a lo mejor hasta que la prescripción pudiera llegar a ser aprobada se podía dar como uso compasivo, porque claro, para darlo como uso aprobado ha de pasar muchos años, como todos vosotros sabéis, pero sí que si existen suficientes evidencias preclínicas y el fármaco ha sido aprobado y ya sabemos la toxicidad del mismo, etcétera, sí que se podría llegar a dar como más rápido a nivel de uso compasivo, y eso es lo que nos gustaría a nosotros, pues poderlo publicar, validar, para poder entonces hablar con los oncólogos y facultativos que llevan estos pacientes y poder hacer como un mini ensayo clínico, que eso sería lo ideal, que de hecho en el proyecto de la maratón de Edu, ¿no, Edu? Ya estaba un poco la idea de hacer algún ensayo clínico piloto o como prueba de concepto. Perfecto, muchas gracias. Sí, Gema tiene una pregunta. Gema, ¿te activas el micro, porfa? Gracias. Sí, hola, buenos días. Primero, enhorabuena a los investigadores. La investigación en cualquier campo es muy lenta y no sé, he visto los progresos y bueno, es una satisfacción para nosotros teneros aquí hoy. Mi pregunta era si colaboráis con hospitales de otras comunidades. Porque, por ejemplo, para el tipo de medicina personalizada, eso, necesitáis los tumores a tiempo, lo que acabas de decir. Entonces, claro, esa es mi pregunta, ¿no? Nosotros colaboramos con todo el mundo que nos llama, porque el problema es, ¿no? Y por eso la asociación y la fundación creo que tienen una nota que pone si usted se va a operar o tiene un tumor, pues si nos puede contactar, ¿no? Porque se ha de coordinar muy bien lo que tú has dicho, pero nosotros podemos colaborar con toda la península, no hay ningún problema. Quiero decir que técnicamente, si se coordina, se puede. Lo único que se ha de transportar en un medio correcto el tumor, que llegue aquí en unas horas, pues, pero bueno, que son 24 o 30, pueden ser hasta 30 horas. Quiero decir, mientras esté en el medio adecuado, conservado, preservado el tumor del paciente. De acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luisa. Hola Conchi, hola Edu, ¿qué tal? Mira, en relación a lo que estaba diciendo precisamente Gema, era, primero, una de las preguntas que os quería hacer era cómo os podemos ayudar independientemente de la fundación y de hacer las inversiones oportunas, cómo se podía ayudar por parte de los pacientes, los mismos que estamos aquí ahora mismo escuchando. Entonces, una de las cosas obviamente era la remisión de muestras para vuestros estudios. ¿Tenéis algún cupo, algún tope, o lo que necesitáis son muchísimas muestras y cuanto más mejor? Era para aclarar, porque yo creo que depende de nosotros mismos, de los pacientes, que somos los que nos tenemos que poner en contacto con la asociación o con la fundación, porque por ambas partes siempre hemos hecho esa derivación, ponernos en contacto con vosotros, y que realmente yo creo que es la única forma en que daros material, es la única forma en la que vosotros podéis estudiar mejor y conseguir más progresos en esto. Entonces, que explicaréis un poquito así en general, para los que estamos aquí escuchando, cómo podemos hacer para ayudaros, es decir, cómo se ponen en contacto, cómo mandáis los contenedores, que no le provoca tanta dificultad a los pacientes como les puede parecer eso de remitir muestras de tumores. No, para Edu después, si quiere que explique su experiencia con los plexiformes, para que ya lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? Para los tumores estos malignos en PNST son más raros y hay menos prevalencia, por tanto no tenemos cupo, al revés, cuantos más mejor, no por nada, sino por tener más conocimiento y por hacer la plataforma más diversa y generar más conocimiento. Como siempre hemos dicho, ¿no? Lo ideal sería que el paciente a través de vosotros, asociación, fundación, se pusiera en contacto, vosotros nos llamáis y nosotros lo que hemos hecho todas las veces es enviar
el tubo con el medio, si es que el laboratorio no tiene. Muchas veces, por ejemplo, hospitales de Madrid pues ya tienen ese medio y no hace falta, y entonces solo es coordinar el envío. Pero esta sería la manera, no es un poco de trabajo, dijéramos, de hacer el circuito, pero todos estamos muy por la labor y lo hacemos viable. Y Edu, de hecho, de Plexiformes, que es más frecuente, ha tenido bastante éxito, ¿no, Edu? Sí, la verdad es que la comunidad en F1 es muy colaboradora, y también gracias a tanto a la asociación como a la fundación, como ha dicho Luisa, hemos podido recibir muchos tumores que son con los que estamos investigando. Estamos encantados de recibir tanto neurofibromas cutáneos como neurofibromas plexiformes, como MPNSTs, como estos neurofibromas intermedios que se llaman atípicos, ¿de acuerdo? Como seguro que también para toda la NF2, cualquier tipo de tumor, también estaríamos encantados de recibirlos y de canalizarlos vía las investigaciones NF2 que también se hacen en el campus o en todo el grupo, ¿no? Estamos encantados de que la gente se implique y pueda colaborar y podamos investigar. Normalmente lo que nos ha funcionado muy bien es hacerlo a través de la asociación, pero lo que hacemos es ponernos en contacto con el médico, con el cirujano que va, o con el grupo de anatomía patológica, con algún facultativo, ¿no? De los donde se van a operar, donde sea, ¿vale? En Andalucía, en Murcia, donde sea. Y entonces hacemos llegar los tubos con el medio adecuado y nos los remiten. También se tiene que firmar un consentimiento informado, os tenemos que informar exactamente de nuestra investigación, qué tipo de análisis se hacen, qué riesgos hay o qué no hay, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para que vosotros deis el consentimiento para investigar también, ¿de acuerdo? Estamos encantados de todas las cosas que hemos podido hacer juntos, o sea que toda la colaboración que queráis. Una cosita, Edu, perdón, en cuanto a los neurofibromas, porque eso sí nos lo preguntan muchas veces cuando se van a operar neurofibromas dérmicos. Yo recuerdo que hablamos también en una ocasión que dependía, que tenían que ser una cantidad al menos significativa de neurofibromas los que se quitaran en ese mismo momento, algo que no era un pequeño neurofibroma. ¿Podrías aclarar un poquito? Sí, perdona. Sí, tienes toda la razón, Luisa. No solo, claro, investigar sobre los neurofibromas cutáneos, digamos, nos interesa mucho que haya material para poder hacer cosas. Y entonces que haya material no es que un pequeño neurofibroma ya se envíe, ¿no? Porque entonces tenemos que invertir mucho tiempo en coordinar la recogida, ¿no? Entonces nos llega el neurofibroma cutáneo al laboratorio, lo empezamos a diseccionar y es que no hay prácticamente tejido para poder hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, para evitar un poco esto, los MPNSTs ya de por sí seguro que sí, los atípicos también, los plexiformes también porque son muy grandes, pero para los neurofibromas cutáneos, o bien cuando hay alguna operación donde haya unos cuantos, ¿no? Más de un neurofibroma, porque entonces ya tenemos bastantes y hay suficiente material para hacer alguna cosa, o a veces algunos cutáneos son también un poco más grandes, ¿de acuerdo? O sea, tanto si los cutáneos son bastante grandes como si son múltiples los cutáneos que se extirpan a la vez, ¿no? Entonces sí que vale la pena coordinar toda esta recogida de muestras. Claro, si es solo un neurofibroma cutáneo pues muy pequeñito o dos que son muy pequeñitos, no sé, que los han quitado de la cara, pero que no hay mucho material, claro, cuando nos llega a nuestro laboratorio y empezamos a diseccionar el tejido y vemos qué hay de neurofibroma, muchas veces no encontramos nada. No podemos casi sacar ni DNA o analizarlo de algún tipo de manera. Entonces, claro, bueno, mejor estas otras maneras de enviar y de recoger los cutáneos, ¿no? Todos los otros tumores, para adelante. Y para Muchas NF2 gracias. igual. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si Chomín quería hablar antes. Parece que ha activado el micro antes. No. Vale, gracias. Pues ya, si no hay más preguntas, nada más. Voy a intentar compartir yo, Conchi, ahora. A
ver qué tengo que hacer porque he perdido el control de mi ordenador. Te lo digo. No sé qué le pasa. A ver, yo he dejado, creo, Sí, ¿no? sí, has dejado de compartir, perfecto. Bien, pues agradecer enormemente a Eduard y a Conchi el que hayan compartido este ratito en la mañana para ponernos un poco al día, informarnos de cómo van las investigaciones, que siempre nos gusta saber cómo va el tema y por dónde vamos caminando. Sí, adelantaros de que ya tenemos cerrada la webinar del mes de diciembre, que será el sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana. Tendremos al doctor Ignacio Blanco, que nos va a hablar sobre la evaluación de la capacidad cognitiva en pacientes adultos en neurofibromatosis de tipo 1. Y tendremos a la doctora Elizabeth Castellanos, que nos hablará del uso de las moléculas antisentido como posible terapia genética para la neurofibromatosis en adultos. ¿Vale? Entonces, pues agradeceros enormemente tanto a los ponentes como a los participantes. Antes de marcharnos, sí quería comentaros que voy a activar una pequeña encuesta para que nos ayudéis a mejorar. Es la primera webinar que celebramos así de esta manera. Por lo tanto, nos hace falta que nos indiquéis un poco para poder ir mejorando y que cada vez vayan saliendo mejor este tipo de actividades. Entonces, ahora sí os pido antes de saliros de la reunión el que podáis activar esa, es como una votación que la voy a iniciar ahora mismo y a partir de ahora ya podéis valorar, son 4 preguntitas muy sencillitas para que nos ayuden a seguir mejorando. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Conchi y Eduard, un placer teneros aquí, como siempre, por vuestra generosidad, por vuestra implicación y por estar siempre dispuestos a colaborar con esta familia de la neurofibromatosis. Así que, pues, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y gracias también a la Fundación Proyecto Neurofibromatosis, que bueno, también ha colaborado en que este ciclo de webinars pues, puedan estar empezándose y creo que es una iniciativa que nos ayudará a ir conociendo más sobre todo este mundo de la neurofibromatosis. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por estar allí. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias de verdad. Gracias A vosotros. Gracias. Un abrazo. Muchas y gracias. somos familia. Hasta siempre, desde luego. Familia. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias, Eduard y Conchi. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos.